Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad nos trasladamos al Caribe para conocer la nueva República de Barbados. Uno de los países más pequeños del mundo, que forma parte del conjunto de islas conocidas como Antillas Menores, y que sin duda se ha convertido, desde hace décadas, en uno de los destinos más apreciados de vacaciones y de cruceros de lujo que navegan por aguas caribeñas. A finales de octubre del año 2021, esta pequeña isla se convirtió oficialmente en república, poniendo fin a siglos de influencia británica, dejando así de fungir la reina Isabel como cabeza del estado. En este video te invito a conocer un poco de su historia, su cultura, geografía y otros datos interesantes de esta pequeña isla de playas paradisíacas cuya belleza natural atrae cada año a miles de turistas. Dicho eso, entonces, comencemos. Barbados es la más oriental de las Antillas Menores, ubicándose a unos 460 kilómetros al norte de las costas de Venezuela. Cuenta con una superficie de 430 kilómetros cuadrados, 2.5 veces el tamaño de Washington, D.C. Se caracteriza por su escaso relieve y la presencia de suaves laderas hacia la región central más elevada, donde se encuentra el punto más alto del país, el monte Hilabi, de 336 metros sobre el nivel del mar. En la época prehispánica, Barbados estuvo habitada por tribus amerindias que los españoles nombraron en sus escritos como arahuacos y los caribes. Siendo explorada previamente por españoles y portugueses sin que se hayan establecido asentamientos permanentes, en el año 1625, barcos británicos desembarcaron en Barbados, reclamando la isla y convirtiéndola en una colonia de Reino Unido. Los británicos trajeron esclavos de África para trabajar las plantaciones que se habían constituido. El tabaco fue la primera plantación de cultivos de Barbados, pero más tarde fue sustituido por el azúcar. La industria azucarera se desarrolló y en pocos años se convirtió en su principal producto comercial. Desde su formación como colonia británica, Barbados estuvo bajo la influencia británica de manera ininterrumpida hasta el 30 de noviembre de 1966, cuando gracias a varios años de autonomía, el pueblo declaró la independencia y el país ingresó a la Organización de las Naciones Unidas y a la Mancomunidad de Naciones. Según datos del Banco Mundial, para el año 2020 cerca de 287,000 personas habitaban en Barbados, donde aproximadamente el 93% de la población son negros y mulatos. Con una densidad poblacional de unos 642 habitantes por kilómetro cuadrado, esta se sitúa como una de las mayores del continente americano y del mundo. Políticamente, Barbados está dividido en parroquias, una entidad política que ya existía en el país desde hace siglos. En total existen 11 parroquias que deben su nombre a la religión anglicana de los colonos ingleses, siendo St. Michael la que acoge a la ciudad de Bridgetown, capital del país y ciudad más poblada, así como principal puerto y centro comercial de la isla. Bridgetown, establecida en 1628 por los ingleses, es una ciudad multicultural y un importante destino turístico en el Caribe. En el año 2011, el centro histórico de la ciudad y su guarnición fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Dado su pasado colonial, la cultura de Barbados está fuertemente influenciada por la cultura británica y de África Occidental. Esto se ve claramente reflejado en la arquitectura, la gastronomía, los deportes y principalmente en las lenguas que se hablan en el país, el inglés como idioma oficial y el barbadense, un dialecto de Barbados, parte icónica de su cultura. Barbados es el país más próspero y más desarrollado del Caribe Oriental y tiene una de las rentas per cápita más altas de América.
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Barbados tiene un índice de desarrollo humano calificado como muy alto. La educación es gratuita y obligatoria para los niños menores de 16 años y más del 90% de la población está alfabetizada. A pesar de ello, Barbados es un país atrapado entre la modernidad y la pobreza. Los barbadenses enfrentan problemas asociados a países desarrollados, así como también de países pobres. Economía. La economía de Barbados tradicionalmente se basaba en la producción de azúcar, principal producto de exportación. Con la explosión del turismo, se produjo en Barbados una reorientación de la actividad económica. Actualmente mantiene un sistema muy dependiente de Estados Unidos y Europa, que son los lugares de procedencia de la mayoría de los turistas, lo que debilita su economía en los periodos de contención en los países de origen. En años recientes, Barbados ha diversificado parcialmente su economía con algo de industria ligera. Es asimismo sede de importantes empresas, sobre todo financieras, dado el alto nivel de protección del secreto bancario que ofrece y los bajos impuestos que soportan. En tal sentido, según la comunidad internacional, la isla de Barbados reúne características para ser considerada como un paraíso fiscal. La isla de Barbados es considerada el lugar de nacimiento del ron y se cree que la destilería Mount Gay, fundada en 1703, produce el ron más antiguo que se encuentra en el mundo. El ron es la esencia de la cultura de esta nación caribeña. Durante el auge de la producción azucarera en Barbados, hubo alrededor de 490 plantaciones de azúcar activas. Muchas de las casas de las plantaciones son ahora museos en la isla. Uno de los más populares es la Abadía de San Nicolás. El cricket es el deporte nacional del país. Barbados ha producido algunas de las mayores leyendas del cricket en el mundo. Los campos de cricket más famosos de Barbados son conocidos como el Óvalo de Kensington. Barbados tiene una gran fiesta anual, el festival conocido como Crop Over. Originalmente, esta celebración marcó el final de la cosecha de la caña de azúcar en la época de la colonia. Desde entonces se ha convertido en el mayor festival nacional de Barbados, compitiendo en importancia con los que se celebran en Brasil y Trinidad y Tobago. Uno de los destinos turísticos más célebres de Barbados es la Cueva de Harrison, una de las maravillas geológicas de la isla, nacidas por la erosión del agua en plena roca caliza, las cuales fueron convertidas en atracción turística desde el año 1981. Si te ha parecido interesante este video, te invito a que lo apoyes con un like y considera suscribirte a este canal para ver más contenido similar. Mi nombre es Juan y será pues hasta una próxima ocasión.